Estamos conversando sobre la situación económica y en particular de la situación alimentaria y con los incrementos de precios que se vislumbran tanto en maíz como en trigo y en otros productos fundamentales de la canasta básica de todos los salvadoreños. Y veíamos, Álvaro, que Europa ha definido una política alimentaria y de cosecha, llamémosle así, de producción, en base a la crisis que sufrió en la Segunda Guerra Mundial particularmente, ¿verdad? Entonces, ¿y nosotros qué necesitamos entonces para aprender? Porque siempre hablamos de que si un IRA, de que si una reserva estratégica, de que si regalamos insumos o no. ¿Cómo podemos establecer una política agrícola? Mira, Luis, fíjate que yo no soy experto en el tema de la política agrícola de la Unión Europea. Lo que sí entiendo es de que es una política bastante ineficiente que genera muchos desperdicios. Por ejemplo, circulan las historias de el exceso de producción que tienen en huevos o en granos y los tienen que destruir. O sea, realmente esa es una política totalmente ineficiente. O ahí tenemos en España, en una ciudad que una vez al año hacen una fiesta a tirarse tomates porque tienen tantos tomates que se pueden dar el lujo de botarlos, mientras aquí nos estamos muriendo de hambre. No podemos decir que el exceso de producción es éxito de la política, realmente genera muchas ineficiencias. Lo que sí creo yo es que algo hay que hacer, o sea, hay que buscar ideas. En ese sentido, hay que aprender que los sistemas productivos son sumamente complejos y generalmente son las personas que están en la producción, que están en el negocio, los que mejor saben cuáles son las soluciones. Hay un libro que se publicó el año pasado y por cierto fue bestseller mencionado y premiado por el Financial Times, que se llama Poor Economics, Economía Pobre, publicado por Bernard G. y Esther Duflo del MIT. Y ahí sale un ejemplo vinculado con la agricultura que ilustra mucho. Te lo voy a explicar muy fácil. Un país africano decía: aquí hay problema de alimentario, hay que hacer que los productores produzcan más y entonces el fertilizante les va a ayudar a que produzcan más. Entonces vino el gobierno y dijo: vamos a subsidiar el fertilizante a que la gente pague el 50% de lo que vale. O sea, le vamos a regalar la mitad. Y entonces sacaban el fertilizante en la época de cosecha y nadie quería comprar. Incluso a algunos les daban el dinero y mejor se gastaban el dinero en otra cosa y no en el fertilizante. Entonces eso no funcionó. Entonces se empezaron a estudiar, este ejemplo está en este libro, empezaron a estudiar e hicieron otro experimento. Entonces lo que hicieron es que en la época de cosecha sacaron unos cupones donde se vendía el fertilizante al precio completo, o sea, no subsidiado, ¿verdad? Y resulta que un montón de productores compraron el fertilizante al momento de la cosecha cuando vendían y tenían dinero. Y luego con esos cupones ellos cuando llegaba la época de siembra iban a traer su fertilizante que está en una bodega y eso favoreció la política agrícola. ¿Y cuánto le costó al Estado eso? Antes tenía que dar un subsidio a saber cuántos millones tenía que gastar. Cuando cambiaron la fecha de venta del fertilizante, el Estado ya no tuvo que dar nada y los agricultores tenían la capacidad para comprar el fertilizante. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? ¿Verdad? Que para poder hacer una buena política agroalimentaria hay que aprender a tejer muy fino y sobre todo hay que ir a conocer a los productores porque ellos son los que saben qué es lo que mejor puede funcionar.
Mauricio, aquí en política energética en general, llamémosle así, si los alimentos son la energía del ser humano, ¿verdad? Y la energía eléctrica también nos mueve, como que hay bastante tela que cortar. Ya decía William que en algún momento fuimos líderes en la región y ahora tenemos casos como el Chaparral, por ejemplo, que deja muchas dudas de lo que ha pasado y la falta de una definición realmente que ya se puede aplicar de una nueva matriz energética, por ejemplo, introduciendo gas y otras cosas. Entonces, como que en ambos campos, tanto en el alimentario como en el energético eléctrico en particular, necesitamos como políticas bien definidas de largo plazo, ¿no? Bueno, ya hay temas que deberían de preocuparnos, ¿verdad? Es decir, en los próximos 15 años, la demanda de energía mundial va a subir un 50%. Entonces, prácticamente los países que vivimos mucho de energía basada en petróleo y que no tenemos petróleo, nos vamos a ver en grandes aprietos. O sea, el país que no piense en ser autosuficiente en materia energética está condenado a la pobreza. Entonces quisiera empezar por definir ese tema, es decir, cuando vemos la demanda mundial de energía creciendo al ritmo, o sea, que en 15 años va a aumentar la demanda un 50%, y entonces lo que vemos es que si nosotros no logramos impulsar la generación de energía, la energía nos va a ahogar y nos va a condenar a la pobreza. Yo creo que ese mensaje para mí es importante. Entonces uno dice, para el país es sumamente importante tener una política energética, porque se nos vienen tiempos muy difíciles. Ahora, la política energética, además de eso, requiere de planificación a largo plazo. Y eso es lo que mencionaba William, de que El Salvador era líder en su planificación energética. Pero si vemos lo que ha pasado en los últimos años y nos cuestionamos qué es el trasfondo de qué hay en ese proceso, lo que ha pasado es que hemos perdido esa planificación de largo plazo y las represas que deberían de haber sido hechas hace 10, 12 años, todavía están en construcción y otras ni siquiera se han iniciado. Entonces, lo que estamos diciendo es, miren, vamos a tener que vivir de energía a base de gas, de carbón o petróleo importados, que es mucho más caro, ¿verdad?, que estar produciendo la energía con nuestros recursos naturales renovables. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Es decir, lo que hay detrás de esto es un tema fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado en el sector energético del país? Y lamentablemente el sector energético dejó de ser una fuente de energía para El Salvador y se convirtió en una fuente de recursos para los partidos políticos. Y hay que decirlo con claridad, es decir, hay algunos políticos que dicen que la CEL se convirtió en la caja chica de los partidos. Y el tema lo seguimos viendo, está en la mesa, lo conocemos todo, y nadie hace absolutamente nada por lo que está pasando en el sector energético del país. Recientemente vimos, y como la crisis de la Corte Suprema de Justicia nos ha tenido a todos muy entretenidos y muy preocupados, ¿verdad?, y muy pendientes, nadie ha dicho absolutamente nada del arreglo que ha habido para solucionar el tema de la construcción del Chaparral. El Chaparral de por sí es una represa en el que el mega costaba más de 4 millones de dólares, cuando normalmente un mega hidroeléctrico anda alrededor de 3 millones. ¿Verdad? Entonces ya era una represa con un costo por mega elevadísimo. Y ahora resulta que con un avance del 20%, ¿verdad?, en la obra, ya el país va a haber gastado 108 millones. O sea, hagan los números que ustedes quieran, extrapolan como extrapolen, nos va a dar que el mega del Chaparral va a estar costando un precio que no se va a haber visto en el mercado en ningún lado. Y además de eso, es decir, estamos viendo el cimarrón, donde las cosas tampoco se avanzan, ¿verdad? Y lo que ha traído consigo eso, es decir, es que hemos visto proyectos declaratorias de compras de emergencia. ¿Qué son las compras de emergencia? Para que el pueblo lo entienda, es decir, cuando El Salvador la demanda de energía topa la oferta, como retrasan y retrasan la definición de política energética, los privados no han estado invirtiendo en el sector energético porque no hay suficiente seguridad y claridad de las políticas. Entonces, se ha abusado de la declaratoria de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado de repente dice, mire, necesitamos comprar una planta de emergencia y no hay licitación. Y así es como se compra la planta de Talnique,
¿verdad? Que a pesar de que FUSADES y una serie de instituciones dijeron, miren señores, el Estado no debe seguir construyendo plantas energéticas porque es una cosa que los privados hacen con más eficiencia, ¿verdad? Nadie sabe por qué, ¿verdad? Se decide comprar por emergencia sin licitación la planta de Talnique. Y así se hace con la con la ampliación de Talnique, en la que se recurren a compras sin licitación, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es que ahí hay algo que no está funcionando con la suficiente transparencia. Sabemos que existen incluso las sociedades anónimas estas que son propiedades de él, que no están sujetas a la Contraloría de la Corte de Cuentas, ni están sujetas a la ALACAP, ¿vea? Y nadie hace nada por corregirlo, ¿vea? Recientemente el fallo de la Sala de lo Constitucional con relación a la GEO, como que trata de empezar a ordenar el sector energético en el que han ocurrido cosas que no deberían de haber ocurrido. ¿Será que los partidos políticos siguen metiendo la mano en esa caja hoy en día? Yo no me atrevo a decirlo con tanta propiedad, pero yo creo que los televidentes deberían de juzgar qué es lo que está pasando ahí, porque creo que las evidencias que están a la luz de todos son suficientes como para que uno se forme su juicio. William, tenemos que definir una política de largo plazo a nivel energético, pues, y tú lo mencionabas bien. Ya hay ciertos esfuerzos en la CNE, en la Comisión Nacional de Energía, ¿verdad? Poco conocidos realmente en el país, pero como que a la hora de la ejecución, como dice Mauricio, todo el mundo considera chaparral hay que hacerlo, te cuesta 3 millones el mega, pero ya a la hora de las horas te viene costando mucho más. ¿A dónde estamos fallando, pues, ahí? Bueno, a mí me tocó apoyar al gobierno y a la iniciativa esta de la cuenta del milenio, hacer una consulta con más de 200 empresarios, ¿verdad?, para examinar cuáles eran los principales obstáculos para invertir aquí en El Salvador. Y me llamó la atención que después de lo que básicamente se definió como este tema de clima de negocio relacionados a tramitología, relacionados, por ejemplo, a temas como a veces discrecionalidades o a veces a cambios de leyes o lo que sea, el segundo aspecto que salía como obstáculo más importante fue el precio de la energía eléctrica. A mí honestamente que me sorprendió que apareciera como el segundo aspecto, pero que así, yo diría unánimemente, era reconocido como uno de los principales obstáculos para invertir en El Salvador. Para mí el solo hecho de que aparezca en ese ranking es suficiente argumento para que El Salvador se comprometa con el diseño de una política energética de largo plazo. Y yo creo que aquí de lo que se trata es probablemente de darle la relevancia que tiene, probablemente elevándole a la necesidad de establecer una suerte de contrato social sobre cómo se va a gestionar ese sector. A mí, desde el punto de vista de arreglos institucionales, me gusta mucho la experiencia que nos está dando el país vecino Panamá con la administración del canal. Todo mundo se imaginaba que después de haber hecho ese periodo del traslado de la administración al gobierno de Panamá, que la administración del canal se iba a caer y que prácticamente, pues, o sea, no iba a ser una caja chica, o sea, y uno lo que observa es que realmente los panameños, sobre la base de un arreglo institucional en donde han tratado de que el manejo sea lo más técnico posible y de prácticamente que haya un compromiso político para que sea manejado de la manera más eficiente posible. Esto prácticamente lo que están haciendo es dando lecciones de cómo administrar un mega activo de esa naturaleza, ¿verdad? O sea, no ha habido, o sea, ha habido un respeto de manera tal pues que los consejos directivos estén integrados por personas que realmente son conocedoras del sector, ¿verdad?, que incorporen, en este caso, las decisiones de inversión en el canal con lo que serían las grandes apuestas estratégicas del país, ¿verdad? Y yo creo que algo así es lo que nosotros estaríamos necesitando. O sea, yo sí creo que El Salvador está en una situación muy crítica y debemos de aprovechar las crisis para lo que sirven. Las crisis sirven principalmente para
cambiar cosas. O sea, dicen que las crisis son tiempos de mutación. Y yo sí creo que El Salvador necesita acuerdos nacionales en diversas áreas. Y el área energética me parece a mí que es una de las que estarían en primera línea. O sea, no es posible que siendo un sector tan importante, realmente tengamos que estar permanentemente tratando de tapar hoyos, ¿verdad? O sea, de estar tratando como que fuéramos un batallón de reacción inmediata a lo que es un sector tan clave para la competitividad del país y para su desarrollo futuro. A la vuelta de los comerciales, Álvaro, ya vamos redondeando un poco las ideas que hacemos en el país, ¿verdad? Porque hay una crisis importante que ya venía teniendo el país, que la sigue teniendo, se puede complicar más con lo que está pasando afuera y con lo que estamos viendo para el país, así que te lo dejo ahí para que a la vuelta le demos pensamiento. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.